Dios le bendiga a todos los que vean este video. El Señor le bendiga grande y sobremanera abundante. Bueno, mi deseo es que usted vea este video y que lo vea completo. ¿Por qué? Bueno, viéndolo usted se va a enterar. Y enterándose, usted va a meditar, va a pensar. Eh, Hay videos muy hermosos que yo he hecho y digo que son muy hermosos porque hay una enseñanza bíblica en cada uno. Y yo lo que hago es enseñar la palabra. Hace un rato hablaba con una persona y él me preguntaba por qué los pastores se escondieron todos para la pandemia. ¿Por qué en la pandemia no fue nadie a los hospitales, ni nadie hizo ninguna oración por las calles por ahí? Nadie fue. Y yo le dije, mira, si ese palo viene para mí, pues yo te voy a decir, ¿por qué vino la pandemia? Entonces él me dijo, no entiendo su pregunta. Pues, ¿por qué vino la pandemia? Bueno, si vos sabés, vos contestás, vos decís, ¿por qué los pastores no salieron a las calles? ¿Por qué nadie fue a predicar, a hacer unción en los hospitales? ¿Por qué no hicieron nada por los enfermos? Y hubiera salido en la noticia que un hijo de Dios se animó a hacer algo y que Dios lo usó. Sí, hubiese sido lindo, claro que sí, pero todo es supervisado y todo es está bajo la voluntad de Dios. Todo se da bajo la voluntad de Dios. Los pastores, puedo decir, han predicado por siglos, ¿verdad? Que Cristo viene, que las pruebas, que las luchas, que las pandemias, que, como dicen, ¿no es cierto?, hambre, peste, pestilencia, guerra, rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares. Será comienzo de dolores, aún no será el fin. Por ahí hay profetitas, minúsculos profetitas, que andan hasta un nuevo profeta del mundo, que nuevo Nostradamus, dice así, dice, nuevo Nostradamus, algo así. Y dice que empieza la Tercera Guerra Mundial en el 23. Hermanos y hermanas, amigos y amigas en Cristo Jesús. Tengo 12 preguntas, tengo 12 puntos para leer y tienen un fundamento. Está en Cristo Jesús, está en la palabra. No me copio de la palabra, la conozco la palabra. De Mateo a Apocalipsis es mi palabra. De Mateo a Apocalipsis es el Evangelio de mi Señor. Y es para la iglesia cristiana. Primera pregunta. ¿El rosario es bíblico? No, no lo es. A ver, hicieron y deshacieron con la palabra del Señor, tanto católicos como evangélicos. Hablaba con uno y me decía, el ruego o la oración del Salmo 91, y yo le dije no. No, el Salmo 91 ni ninguna oración cristiana evangélica. Estoy seguro más de uno va a decir, se equivocó, pastor. Y yo te digo, te equivocaste vos. Te equivocaste vos. ¿Por qué? El Salmo 91 es una profecía. Es una profecía de David, el salmista David, el rey David.
que profetiza sobre el padecimiento, el sufrimiento, la crucifixión y todo sobre Cristo Jesús. Todo sobre Cristo Jesús. Si usted se traslada a Isaías 53, usted verá que allí también pareciera otra oración. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Dios o del Señor? ¿Es una oración también? ¿O es una profecía? También es una profecía. Ahora, y tiene que ver esto que yo pregunto. ¿El rosario es bíblico o no? ¿Es una oración que sirve o no? Para mí no. Porque son oraciones repetidas, palabras repetidas. Cristo Jesús dijo: no crean que por su palabrería serán oídos. Por sus palabrerías serán oídos. Y ellos pueden decir las predicaciones de los pastores, y nosotros podemos decir que son ellos. Alabado sea el Señor. Pero nosotros sabemos que hay un solo nombre dado a los hombres bajo los cielos en quien tenemos paz y salvación. Y que en ese nombre podemos ir al Padre y clamar al Padre y pedir al Padre, orar al Padre y recibir de Dios. La primera pregunta, aquí empezamos. ¿Se puede caminar para Cristo y caminar a lo mundano? No. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué pregunto esto? Bueno, porque hay muchos que se creen cristianos, pero son mundanos. Un cristiano no puede ser mundanizado. Una cristiana no puede ser mundanizada. ¿Y cómo es una cristiana mundanizada o un cristiano mundanizado? Pues porque, como no es de su grey, como no es de su redil, entonces no valen, no se los saluda, no se los mira. Nos hacemos los ignorantes y pareciera que escuchan cantar el gallo, pero no saben dónde. Porque claro, seguramente ellos se refieren a lo que dice algunas iglesias tal vez, ¿no? A lo que dice: cuando vayas por la ruta o por la calle o por el camino, ni siquiera los saludes. A ver, ¿cómo le mostrará que es cristiano? ¿Cómo? Dice la palabra del Señor: solamente a tus hermanos. No es que, ¿cómo demostrarás que has creído en Cristo o Cristo ha cambiado tu vida? ¿Cómo demostrarás que el Señor obró en tu vida o que has conocido al Señor? ¿Así? ¿Caminando a lo mundano, a lo mundana? Así. Porque en tu iglesia, en tu templo, a donde te reúnes, danzas, que sería brincar sin ton ni son. O danzar directamente, hablar en lengua, profetizar, costumbre vieja. ¿Sirve? No sirve. ¿Sirve eso para salvación? No sirve. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice bien clarito que cesarán las lenguas, cesarán las danzas y las profecías, pero el amor no termina. Entonces, ¿qué es lo que tienes que tener? Y si no has aprendido a amar,
¿cómo vas a mostrar que sí hay amor en ti? Si tienes amor, tienes los frutos del Espíritu. Si no tienes amor, no puedes tener los frutos del Espíritu. Entonces, ¿se puede caminar para Cristo y caminar a lo mundano? No. ¿Puedo yo creer que un muerto puede oír y obrar? O sea, hacer una obra. ¿Puedo creer eso? No, porque está muerto. La palabra del Señor dice bien clarito en Eclesiastés, para que vean que algo sabemos. En Eclesiastés dice que no habrá más taller, que no habrá más recuerdo, ni memoria, no hay más obra. Por eso, como dicen los católicos apostólicos romanos, dicen, hay un purgatorio para los muertos. No hay ningún purgatorio para los muertos. Hay dos caminos. Y se lo digo yo, que tuve una demostración en lo espiritual, en el espíritu, cielo e infierno. Yo no fui ni al cielo ni al infierno, pero sí pasé por frente de ambos, estuve enfrente de ambas entradas. ¿Cómo? Por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y vi las filas de condenados y vi demonios allí también, que se llevaban a las almas condenadas adentro hacia el infierno. Te digo esto, ¿puedo yo creer que un muerto puede oír y obrar? No. No crea que hay santos, santas y vírgenes que te escuchan y obran. No. El único que está vivo y el único omnisciente, omnipresente, omnipotente es Cristo. Al igual que Dios Padre, omnisciente, omnipresente, omnipotente, Dios. No hombres y mujeres que un día fueron seres humanos, pero que luego después murieron por alguna enfermedad, por alguna causa, pero murieron. O llegó la vejez y tuvieron que morir, se murieron. O como se murieron los apóstoles, como los mataron. A ver, ellos están con el Señor, porque así lo dice la Biblia, los 24 ancianos, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Ahora, claro que sí, pero ellos no murieron santamente para hacerte ningún milagro, ni para ir a hablar con Dios por ti, ni con Cristo por ti, porque Jesucristo a la diestra de Dios es igual que Dios. Y allí no va nadie a hablar con Dios. No, Señor. La Biblia dice que los apóstoles y los ancianos echan sus coronas por tierra y adoran al Señor. Adoran al Señor, que no es estar pidiéndole favores a nadie, para nadie. El único que oye nuestro clamor, que oye nuestra súplica, que oye nuestro ruego, que conoce nuestro sufrimiento, que conoce nuestras penas, que conoce nuestra soledad, que conoce nuestras enfermedades, se llama Jesús. Y ese es el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. El que fue enviado por Dios Padre y que vino a morir muerte de cruz
para que todo el que crea en Cristo no se pierda, mas tenga vida eterna en el reino de los cielos. Los muertos no te escuchan, los muertos no pueden obrar. Yo decía sobre purgatorio, claro que sí. Los católicos dicen que hay un purgatorio para los pecados veniales. No, es pecado y es pecado. No hay pecado venial y pecado mortal. La palabra de Dios dice en Santiago, hay pecado por los que digo que puedes orar para que sea liberada esa alma. Pero hay pecados por los que no puedes orar. Entonces, no hay purgatorio, es mentira ese purgatorio espiritual, ese lago de fuego donde se van a purgar las almas. No, el Evangelio está para ser predicado y aquí en la tierra, mientras vive, puedes purgarte. Aquí en la tierra, mientras vive, mientras te puedes ceñir, mientras te puedes poner tus zapatos, mientras puedes caminar hacia Dios, hazlo, porque después de muerto solo te espera dos caminos. Si Dios quiere, con Él, pero si tú no lo escuchaste al Señor y no te importó el Señor, no te interesó el Evangelio y te burlaste de todo pastor y de todo predicador, solo te espera el infierno, porque no rechazaste al predicador, ni al hermano, ni a la hermana, ni al pastor. Rechazaste al que lo llamó a él, a ese hermano, a ese pastor, a esa hermana, a ese que los llamó a ellos, a ese rechazas. Porque la palabra no es de ningún pastor, de ningún hermano, de ninguna hermana, es de Cristo. Y la invitación y el llamado es de Cristo. No hay herejes, ni hay hermanos separados, ni protestantes, ni nada. Entonces Cristo es el único protestante. Dios es el primer protestante que manda a su Hijo unigénito para que todos los que crean en Cristo no se pierdan, mas tengan vida eterna. Es el Dios Padre entonces el primer protestante que manda a su Hijo unigénito. Alabado sea el Señor. Y le da un nombre para que en su nombre pueda encontrar paz y salvación, según el libro de los Hechos capítulo 4 versículo 12. Según San Juan capítulo 5 versículo 23 y 24, dice que el que tiene al Hijo tiene al Padre, y el que no tiene al Hijo no tiene a nadie. Bendito sea Dios. Entonces Dios es el primer hereje y Dios es el primer protestante. Dios es el primer separado, porque Él no nos ha traído ni santo, ni santa, ni vírgenes, sino que Él envió a su Hijo, su unigénito. Alabado sea el Señor. Y el que no recibe a Jesucristo no recibe a Dios, y no puede tener fuera de Cristo a nadie. Alabado sea el Señor. ¿Son milagrosos los muertos? No, ya lo dije todo. No. ¿Se salva una alma si la iglesia ora a Dios o le reza? No. No. El alma, alabado sea el Señor, se salva si hoy oyere su palabra, el Evangelio. Entonces, y lo recibes a Jesús en tu corazón, como dice su palabra. Como dice su palabra. Delante de mí toda rodilla se te doblará, y toda lengua confesará que yo soy el Señor, el Hijo del Dios Todopoderoso. Alabado sea nuestro Dios. ¿Se da cuenta? Otra. ¿Son pastoras las mujeres de los pastores? Aquí la embarramos enseguida con las pastorcitas.
No, no son pastoras las esposas de los pastores, son solo sus mujeres, son solo sus esposas, son solo sus compañeras, nada más. Ellas no son, no hay ningún versículo en los santos evangelios que diga que Cristo Jesús o que los apóstoles o que el Espíritu Santo le dio un ministerio de pastora a la mujer. El Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. Si el Antiguo Testamento hubiese sido para justicia, entonces Cristo no hubiese venido y no hubiera venido a morir o hubiese muerto en vano. ¿A dónde dice eso? Gálatas capítulo 2 versículos 20 y 21. Alabado sea el Señor. Dios le bendiga. Preste oreja, preste atención. Si un pastor tiene 2 o 3 amantes, que los hay, ¿son también pastoras? Si son las amantes del pastor, ¿son también pastoras? Junto con la esposa pastora. Yo conocí un pastor que tenía una radio y él engañaba a su mujer con la secretaria. Esa era mujer. Muerta la mujer, con ella se casó. ¿Cómo lo sé yo? Lo pillamos infraganti. Infraganti. Así, de clarito. Alabado sea el Señor. Entonces, si un pastor se enriquece mediante el engaño, ¿sigue siendo pastor? No, es un ladrón, es un estafador, es un embustero, es un comerciante que vende la palabra de Dios para enriquecerse. ¿Dónde lo dice eso? Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 3 en adelante. Léalo. Léalo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A ver. Donde íbamos. Acá. La mujer del pastor que engaña a su esposo pastor, ¿es pastora? La mujer del pastor que engaña a su esposo pastor, ¿es pastora? No. ¿Puede un hombre o una mujer ser doctor o doctora en la palabra? No. ¿Dónde está ese ministerio? Y algunos embusteros, fraudulentos, algunos engañadores, dicen que son doctores en la palabra. El que sabe mucho como el que no sabe nada, y el que no sabe nada como el que sabe mucho. Para llegar al cielo no se necesita doctorado, se necesita fe, se necesita amor, se necesita confianza, se necesita obediencia, se necesita oír la palabra y ponerla por obra. Gloria a Dios, santo su nombre. ¿Es lícito bautizar nenes o niños? No, porque Jesucristo dijo, y por el mundo y predica mi palabra a toda criatura. Todo el que crea un nene, ¿qué puede decir? ¿Qué puede decir el nene? Si lo sumís en las aguas que el bautismo es sumergido,
le puede dar un infarto y matarlo. Eso no se hace. Pues no está en la Biblia, no está en el Santo Evangelio. ¿Cómo vas a bautizar niños? Mentiroso y mentirosa son los que hacen estas cosas. Alabado sea el Señor. El bautismo es para los creyentes, es para las personas cuando ya tienen ya sus facultades. Yo creería que de los 12 años, 11, 10, 11, de 10 años para arriba. Yo creo que sí, que ahí ya se pueden bautizar, porque son conscientes de lo que están haciendo. Y en 2 o 3 años o en 5 años no se les va a olvidar que fueron bautizados en las aguas, sumergidos en los ríos, en los lagos o en el mar, pero no en un bautisterio. Mentira. Alabado sea el Señor. Eso es cuestión humana. Eso no es así. Debo creer cualquier profecía sin pedir discernimiento o luz a Dios. No tengo que pedir, no tengo que creer ninguna profecía. Primero tengo que pedirle al Señor si es de Él lo que me dijeron o no. ¿De acuerdo? Alabado sea el Señor. Un pastor es padre espiritual y la mujer madre espiritual. No, ni padre ni madre. Alabado sea el Señor. No lo es. Tampoco un cura ni una monja. No es padre si engendró hijo, el cura. Es madre, la monja, si parió un hijo. De ese que parió será madre, pero no madre espiritual. El Señor lo prohíbe. A nadie llames padre o madre espiritual. Así que no vengan con cuentos chinos, como dicen. Alabado sea el Señor. ¿Existe Dios, Cristo y el Espíritu Santo? Sí. Sí. Yo tengo certeza de que sí que existe por los milagros maravillosos que el Señor ha hecho. Y no solamente a través de las personas que resucitó, que lo sacó de la agonía, usando mis manos, sino a través de que Él ha obrado en mí y me ha hecho entender cosas que yo no entendía. Alabado sea el Señor. Pregunta: ¿por qué las cosas son tal como son si Dios no existe? Como dicen los ateos. ¿Por qué las cosas son tal como son? ¿Y por qué existe algo en vez de nada? Todo lo que existe fue ajustado extrínsecamente. Todo lo que existe fue ajustado extrínsecamente. O sea, existe un creador con tanta inteligencia para ajustar todo en su lugar y en su orden. Sí, Dios Padre y su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Entonces, amigo y amiga en Cristo Jesús, usted que dice que ha creído en el Señor, que ha creído en Cristo, que Cristo es su esperanza, es el camino y la verdad, ¿por qué anda creyendo que Jehová es Dios? Tuve una conversa con un varón y él me decía, pero es como nombrar a Dios. No,
me dijo, porque yo tengo como 5 o 6 sobrenombres. Me conocen por Pelusa, me conocen por Peyuco, me conocen por esto, por lo otro. Y yo le dije, es que Dios no es como el hombre. Dios es Dios. Supremo ser, suprema potencia, poder, inteligencia, Dios. Por eso es Dios. Ahora, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Dios. Nosotros no somos ni siente, ni escucha, ni le interesa, ni muchos ni ruegan, ni perdonan, ni se compadecen, y no le interesa. Dijo una vez un cantante que había alegrado tantos corazones. Dijo, me tiré de político, tal vez porque la canción no le dio, se iba para abajo porque sus canciones no las pudo modernizar, a lo mejor sería por eso. Se hizo político, se hizo gobernador, fue político. Y dijo, me sentí tan frío, y si sentí tanta frialdad, y extrañé y recordé los tiempos en que yo hacía feliz a las personas con mis canciones. Entonces abandoné la política y me hice nuevamente cantante. Ahora yo digo, ¿un cristiano se las puede tirar de político? ¿Podrá arreglar el mundo? ¿O no será que el mundo se le mete en la cabeza, en el cerebro, en el corazón? El mundo se le mete en la boca, en las manos, en los bolsillos. Y después termina siendo el político. Y le dice, porque Dios me quiso gobernador, presidente, Dios me quería para eso. Entonces, alabado sea el Señor. ¿Será? ¿O es que el Señor te llama para salvarte? Mira vos cuántos gobernadores, o sea, algunos no, cuántos presidentes vemos entonces. Nos llamó para que seamos salvos, para que alcancemos salvación y vida eterna. Porque este mundo sucumbe. Un día tendrá su fin, su final. Todavía no es. Hay muchos profetistas mintiendo, no les crea nada. ¿Y sabe por qué profetizan? Pues bueno, encima porque se llaman apóstoles, porque ellos son apóstoles. Aunque la Biblia se cansa de decir que son falsos apóstoles. Pero ellos se llaman apóstoles. ¿Por qué son falsos? Ellos no han entendido por qué son falsos. Ellos dicen que son apóstoles de Jesucristo, guarda. De la noche a la mañana son apóstoles. Pero según la Biblia, para ser apóstol, tenía que haber estado con el Señor. Creo que comer, tomar mate, tomar té o café, caminar con Cristo, estar en el padecimiento de Jesucristo, en la muerte, en la resurrección, hasta que se fue al cielo. ¿Qué saben estos? Son igual que los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, que Jehová no existe Jehová. Existe Dios Padre, pero ese nombre Jehová es un nombre falso. Dios no se llama Jehová. Entonces, Jehová no es el nombre del Padre de Jesucristo, porque Jesucristo, según en la Biblia, habla del Espíritu Santo. No le va a llamar Jehová al Espíritu Santo.
Entonces los testigos de Jehová dicen que ellos son testigos de Jehová. ¿Y testigos de quién? Yo le decía a una mujer, a un par de mujeres, testigos de Jehová, una vez en una ciudad. Y yo me dice, porque nosotros tenemos la palabra del Señor. No, le dije. Ustedes tienen mentira, ustedes no saben de dónde vienen ni quién es el que lo llamó. A usted no lo llamó el Señor. No lo llamó el Señor, a usted lo llamó una persona, un hombre. Es una mosca que anda molestando. Por si sienta que le dije algo. A usted lo llamó una persona, no lo llamó Cristo. Otra cosa, si ustedes son testigos de Jesucristo, ustedes dicen que son testigos de quién, de Jehová. ¿Y quién es Jehová? Entonces me quisieron explicar, le dije que no. Eso no sale en los santos evangelios. Y ustedes no son del Antiguo Testamento. Si ustedes son del Antiguo Testamento, están bajo maldición. Malditos son entonces. Él me dice, porque así lo dice en el Nuevo Testamento. El que está en la gracia no está bajo la ley. El que camina en el Espíritu no está bajo la ley. El que está bajo la ley, maldito es. Alabado sea el Señor. ¿Por qué razón? No pueden cumplir la ley si no cumplen con las exigencias de la ley. Y si cumplen con la exigencia de la ley, ¿quién los salvará cuando el Salvador se llama Jesucristo? Y para eso tienen que aceptar a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador personal de su vida, bautizarse sumergido en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en ningún nombre de Jehová, ni institución, ni cosa por el estilo. Entonces, ¿cómo pueden ser testigos de lo que ellos llaman Jehová si no han salido jamás de su ciudad, ni jamás han salido al exterior, ni conocen Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia, Oceanía, África, no conocen nada y dicen que son testigos de Jehová? ¿Cómo van a ser testigos de Jehová? Alabado sea el Señor, al que ellos creen que es Dios Todopoderoso, cuando Dios Todopoderoso es antes de la formación del mundo, según lo dice en San Juan capítulo 1, alabado sea el Señor, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, estaba con Dios en el principio. ¿Quién creó los cielos y la tierra, la mar y la fuente de las aguas, los que están en los cielos y los que están abajo en la tierra, los dominios, las potestades y todo lo que está allá? Según Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, fue Jesucristo. ¿Y cómo lo creó? Y ellos dicen, nosotros somos testigos de Jehová. A ver, ¿quién fue el primer formado en la tierra como hombre? Según la Biblia, Adán y Eva. Hombre y mujer, macho y hembra los creó Dios al instante. Ahora, Adán y Eva, testigos de Dios, testigos de Jesucristo. Ah, sí, mira vos. ¿De qué es testigo el Hijo del Padre? Mi hijo no puede ser testigo de mí porque él no me vio nacer, él no me vio crecer, él no me vio en mi adolescencia, él no me vio en mi juventud, no puede ser mi testigo. Será testigo de lo que él conoce y lo que imparte, porque tampoco conoce mis intenciones ni el pensamiento, no las conoce solamente Dios. ¿Dónde es testigo entonces? ¿Qué clase de testigo es si no tiene esas facultades? Alabado sea el Señor. Ve que sienten cantar el gallo y no saben dónde. Alabado sea el Señor. Así de un dicho. Sienten cantar el gallo y no saben dónde. Alabado sea Dios.
Mira, están tan equivocados como la misa del gallo de los curas. Pues porque está equivocada. Porque no puede ser misa del gallo en tiempo de Navidad. Si el gallo cantó cuando Cristo iba a morir, cuando Pedro lo traicionó, o sea, Pedro lo negó. Bueno, negarlo es una traición también. Pero claro, no como la Judas, pero sí es traición. Traiciona la confianza, traiciona el amor, traiciona la fe. Alabado sea el Señor, tenga cuidado con eso, ¿eh? Entonces, amigo mío, están tan equivocados como la misa del gallo. Alabado sea Dios. ¿Canta el gallo en Navidad? No, ningún gallo. Cantará, pero dentro de una olla por ahí, en una parrilla. Pero no como en esos tiempos. No podemos cambiar la cosa. Alabado sea el Señor. Además nos nació un Salvador. Según los ángeles así cantaron. Un Salvador les ha nacido. Así dijeron los ángeles a los pastores. Cuando Cristo nació en Belén de Judea. Alabado sea el Señor. Y si Cristo nació, si Cristo vino al mundo para salvación de las almas, no sé qué está haciendo Jehová. ¿O cree usted que Dios le dio por un tiempito nomás a Cristo la potestad y luego se le quitó? ¿Eso cree usted? ¿Usted cree que igual que usted y su hijo, igual que usted y su hija, eso cree usted? No es así. No lo es así. Así que amigos y amigas en Cristo Jesús, escuche bien este video y entérese. Vuelva hacia Cristo. Camine con Cristo. Acepte a Cristo. Reciba a Cristo en su corazón. Porque si no, usted está muerto en el espíritu. Y la gracia del Señor no está en usted. Usted se descolgó de la gracia. ¿Me entiende? Todo cristiano que adora a Jehová no adora a nadie. Adora una idolatría en su mente, en su corazón. Todo cristiano debe adorar solamente y exclusivamente y únicamente a Jesucristo, a Jesús. Nadie más, nadie más. ¿Entendió? Entienda pues, porque si no usted no se va a poder salvar. Por más evangélico y pastor o apóstol que sea, ¿cómo se llama? Obispo. ¿Y por qué le digo apóstol? Porque resulta que son falsos. Se cree que ellos están sobre todos los demás. No, están por debajo de los demás. Por debajo de todo, por debajo del portero. Por debajo del portero, por debajo del pastor, por debajo del evangelista, por debajo del misionero. Está por debajo. Porque apóstol es sirviente. Alabado sea el Señor. Entonces, amigos y amigas en Cristo Jesús, que Dios les bendiga grande y sobremanera abundante. Es un gozo, una alegría servirle al Señor y divulgar la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cómo conocerás la verdad si tú no lees de Mateo Apocalipsis? Nunca te enterarás de la verdad. Andás leyendo donde no tienes que leer por el Antiguo Testamento. Y en la misma gracia dice que no nada tenés que hacer en la genealogía interminable, ni en la ley, ni nada, y no sé qué haces en la ley, para darte la demás espiritual, y no sos capaz de cumplir ni una ni la otra. Entonces yo no sé para qué te servirá estar estudiando la ley, cuando la que te va a salvar es la gracia, porque por gracia soy salvo. Y vos a la gracia no le prestás ni atención. Entonces, si no le prestas atención a la gracia, tampoco le prestas atención a Dios Padre y a su Hijo Jesucristo, y el Espíritu Santo no puede estar obrando en ti, porque tú no le has permitido que obre en ti. Dios te bendiga.
Dios te guarde, te ilumine, te guíe toda verdad y a toda justicia. Amén.